La promoción y defensa de los derechos humanos es una tarea que debe hacerse día a día. FESPAD presenta Nuestra lucha es por la dignidad de las personas. ¿Qué tal? Muy buenos días, amigos y amigas. Es un gusto poder estar con ustedes, acompañándoles en este espacio. Nuestra lucha es por la dignidad de las personas. Como ya lo hemos señalado, es un espacio de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD y que se ha desarrollado en el marco del 32 aniversario de su fundación. Esta mañana estará en el programa el licenciado Saúl Baños. Él es el director ejecutivo de FESPAD, a quien por supuesto le damos la más cordial bienvenida. Licenciado Baños. Buenos días, licenciada Funes. Un saludo para todas las personas que escuchan Radio YSUCA. Un saludo cariñoso. Vamos de inmediato a dar inicio a la entrevista que hemos preparado para este día y que sería la cuarta, la última que se estaría realizando en el marco de este espacio que ha venido desarrollando la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD. Y vamos a arrancar, ¿verdad?, conociendo que en las últimas semanas diversas organizaciones de la sociedad civil han hecho señalamientos muy precisos en cuanto al retroceso que ha habido en el tema del respeto a los derechos humanos de la población en este año que estamos concluyendo. Nos interesaría conocer, licenciado Baños, cuál es la lectura que se hace desde FESPAD en cuanto a esta regresión que se estaría dando en el cumplimiento de los derechos humanos de la población desde la llegada del nuevo gobierno. Cómo no, con mucho gusto. Primero quiero agradecer a YSUCA por el espacio que le ha brindado a FESPAD con estas entrevistas para dar a conocer el trabajo que realizamos desde hace 32 años como una organización no gubernamental eminentemente de derechos humanos. Es decir que FESPAD durante estos 32 años ha tenido distintas etapas, se han sucedido 8 gobiernos desde 1988, cuando nació FESPAD, y en esos escenarios hemos tenido que enfrentar en distintos momentos al poder público, al poder privado, al poder nacional y al poder transnacional, y eso nos ha posicionado como una institución defensora de derechos humanos. Mujeres y hombres que trabajamos en la institución hemos tenido algunas situaciones un tanto críticas por hacer el trabajo de defensa de los derechos humanos. Pero creo que también está el lado positivo en cuanto a que nos queda una satisfacción de haber intentado, y creo que en alguna medida lo hemos lograr que haya avances, haya progresividad en materia de derechos humanos en el país. Esto no es una cuestión lineal, ¿no?, sino que hay retrocesos también, pero la idea es que se pueda avanzar. Y ya intentando responder su pregunta que me hace en cuanto a la posible regresión o retrocesos que se ha dado en el actual gobierno, quiero referirme primero que en materia de derechos humanos hay 2 conceptos que sirven para identificar el cumplimiento o incumplimiento de los derechos humanos. No es una simple valoración la que las organizaciones de derechos humanos como FESPAD hacemos. Justamente son valoraciones, pero tienen una base teórica sistematizada para hacer ese tipo de aseveración. Si un Estado mejora las condiciones de derechos humanos, se dice que hay progresividad en el cumplimiento de los derechos humanos. Pero si un Estado desmejora las condiciones de derechos humanos, se dice que hay regresividad en materia de derechos humanos. Esos 2 conceptos hay que tenerlos en cuenta. Y para el caso de El Salvador, el Estado de El Salvador, como FESPAD podemos asegurar que hay regresividad en materia de derechos humanos en el marco de lo que va esta administración de gobierno. Y para sustentar esto que decimos de que hay regresividad, hay elementos que nosotros hemos sistematizado a lo largo de más de año y medio que va de esta administración para hacer ese tipo de aseveración. Por supuesto, habrán personas que dirán que no es cierto, que no están de acuerdo con lo que estamos planteando, pero yo creo que en el proceso democrático el debate es sumamente válido y nuestra postura es de que sí hay una
regresividad verificada del tema de derechos humanos. Y voy a tratar de justificarlo. Por ejemplo, hay que también partir de una especie de parteaguas. Traíamos unos gobiernos que venían avanzando en algunos elementos positivos que de alguna manera permitían decir que, aunque no de manera absoluta, había progresividad. Entonces, ese parteaguas o una delimitación temporal es la administración de gobierno anterior y la nueva, que entra en julio de 2019. Hay que hacer el análisis también por dimensiones. Hay una dimensión institucional que hay que considerarla para decir que hay regresividad en materia de derechos humanos. Es necesaria la institucionalidad fuerte para garantizar los derechos humanos en el país, pero hay que recordar que una de las primeras decisiones de la administración de gobierno fue eliminar instituciones de primer nivel importantes, como lo eran las 5 secretarías que estaban coordinadas desde Casa Presidencial, y me refiero a la Secretaría de Inclusión Social, que hacía una labor sumamente importante en materia de plan social, y el gobierno actual en materia de inclusión social, de acuerdo a la Ley de Desarrollo, debió haber presentado el plan social en diciembre de 2019. Hoy estamos en diciembre de 2020 y ya hay un año de atraso en cuanto a la presentación, a la elaboración, presentación y ejecución del plan social en el país. Y el tema social nos atañe a todos los y las salvadoreñas. No hay plan social y por lo tanto no hay una ejecución del plan social que satisfaga los derechos de la población. Y fíjese bien que estoy hablando de derechos de población y no de necesidades de la población, porque las necesidades lo que busca cumplir son las carencias, pero los derechos están establecidos en instrumentos internacionales. Otra secretaría importante que se eliminó es la Secretaría de Transparencia y Acceso a la Información Pública, un tema que venía, creo yo, desarrollándose poco a poco, progresando poco a poco, con participación ciudadana, tener acceso a la información pública, y en la institucionalidad que atañe a este tema ha habido serios retrocesos. Lo estamos viendo en el Instituto de Acceso a la Información Pública y las decisiones que se están tomando al interior de esa importante institución, y de igual manera a cómo se afectaron las oficinas de información y respuesta en cada uno de los ministerios del órgano ejecutivo. También se eliminó la Secretaría de Gobernabilidad, que nos parecía que para un proceso de gobernabilidad democrática en el país, para el establecimiento de diálogos entre los distintos órganos del Estado, así como las instituciones independientes, era fundamental. Y en este año y medio hemos visto de que hay muy poca coordinación entre órganos del Estado y muy poca conjunción de puntos vitales para el buen funcionamiento del Estado. Al contrario, lo que ha habido es mucha contradicción, desobediencia de resoluciones judiciales, ataques a los otros 2 órganos del Estado de parte del Ejecutivo, y eso no ha permitido tomar las mejores decisiones. Y por lo tanto, esa secretaría, que tenía el rol de ser como una especie de enganche entre los órganos, era fundamental. Y otra secretaría importante que se eliminó fue la Secretaría Técnica de Planificación, la CETEPLAN, que permitía delinear la ruta estratégica por las cuales el gobierno, en sus 5 años de administración, debe enrumbarse. Se eliminó la Secretaría Técnica y con ello se perdió la capacidad de formulación de políticas públicas y de un sistema de indicadores que nos permitiera a los y las ciudadanas salvadoreñas darle seguimiento de cómo se van cumpliendo las metas que se propone cumplir el gobierno. Eso no lo tenemos, y por eso también vemos que hay un nivel de improvisación sumamente grande. Secretaría de Planificación también participaba activamente en la formulación, conjuntamente con el Ministerio de Hacienda, del presupuesto general de la Nación, y vemos que también para eso hay problemas, entre otras cosas. Y también otras instituciones que se eliminaron ya más en un segundo nivel y que son instituciones relevantes que permitían ir avanzando
en el establecimiento de condiciones para el cumplimiento de los derechos humanos son las unidades de género en todas las instituciones de gobierno. Era una novedad la instalación de unidades de género para mejorar las relaciones de género que se dan entre trabajadores funcionarios públicos al interior de esas instituciones, pero también en relación a los servicios que esas instituciones prestan y benefician a la población en general. Eso se ha eliminado y nosotros consideramos que es un retroceso. Hay más ejemplos de otras instituciones, pero no quiero tomarme todo el tiempo para hablar de el nivel institucional. Estamos siendo testigos, debo de decirlo de manera general, de un debilitamiento institucional, de una desnaturalización institucional, es decir, que las instituciones no están cumpliendo con el rol y con la legalidad, sobre todo, y eso hay que ponerle mucha atención, para lo que fueron creadas. Y cuando una cosa se utiliza para aspectos distintos de lo que fue creado, caemos en el desorden, y ahora estamos en un desorden institucional. Estamos viendo que el ejército, por ejemplo, se utiliza para muchas cosas distintas a lo que la Constitución establece. La misma Constitución, en el artículo 86, da un lineamiento general para toda la función pública y establece que los funcionarios y por lo tanto las instituciones que representan no tienen más facultades que la ley les otorga. Entonces, cuando se sale de esas facultades que les otorga la ley a cada uno de los funcionarios, a cada una de las instituciones, caemos en ese desorden, pero también podemos caer en actos arbitrarios, en actos discrecionales que contrarían la legalidad. Y eso también puede llevar a algunos funcionarios a que sean procesados no solo judicialmente, sino que también administrativamente. Y creo que eso la población lo está viendo, que la Asamblea Legislativa llama a X, Y, Z funcionario porque consideran que está actuando al margen de la ley. Y por eso son llamados para que expliquen y posiblemente haya un inicio de algún proceso con potencialidades para sancionar. Y de ahí hay otras dimensiones, la dimensión legal, que también interesa y permite saber de que hay regresividad en materia de derechos humanos y la desobediencia de la ley establecida. Porque las leyes en el país y en todos los países se crean justamente para regular conductas humanas y los funcionarios tienen la obligación de cumplir con la ley que regula su actividad y no deben de hacer otra cosa distinta. Hay desobediencia de resoluciones judiciales emanadas de la Sala Constitucional, hay muchos ejemplos que podemos mencionar, y una tercera dimensión es el tema de cómo la población, yo creo que eso es lo más importante, cómo la población debería estar disfrutando los beneficios de una buena ejecutoria de las instituciones estatales y de sus funcionarios al frente de ellos, pero nos parece de que hay seria regresividad. Quiero citar algunos datos, con esto quisiera terminar y creer que he tratado de responder la pregunta. El mismo Instituto Salvadoreño del Seguro Social ha dicho que ha habido una reducción de 52.262 plazas de trabajadores solo de febrero a septiembre. La Asociación Salvadoreña de Industriales ha dicho que en su sector, es decir, en el sector industrial, ha habido una disminución de 162 puestos de trabajo perdidos. Y la Comisión para América Latina, la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, estima que la economía de El Salvador este año, en 2020, va a decrecer, cuando terminemos diciembre, 8.6%. Es una situación sumamente crítica que el Estado tiene la obligación de mejorar la condición de los salvadoreños, pero vemos que las decisiones que se están tomando no son las adecuadas. Por ejemplo, en el tema del salario mínimo que afecta a cientos de miles de salvadoreños que ganan el salario mínimo, la Constitución plantea que se debe de revisar y aumentar cada 3 años. Correspondió en 2019 discutir el aumento del salario mínimo, que fuera vigente a partir del 1 de enero de este año que está por terminar, y no fue así. Y por hoy
ni el Consejo Nacional del Salario Mínimo, ni las gremiales empresariales han motivado a que se inicie la discusión para el aumento del salario mínimo. Obviamente, las gremiales empresariales no les conviene aumentar el salario mínimo y se ponen 1 y 1000 pretextos para no aumentar el salario mínimo. Es por orden constitucional que el salario mínimo se debe de aumentar. Y aquí también hago un llamado al ministro de Trabajo, a los miembros del Consejo Nacional del Salario Mínimo, que inicien una discusión rápida, pronta, para aumentar el salario mínimo, pero también a las gremiales empresariales. Y el llamado acá lo hago también a los representantes de las gremiales empresariales, porque hoy en este conflicto que tienen con el Ejecutivo, ellos pareciera ser de que se están revistiendo de defensores de derechos humanos, pero la defensa de los derechos humanos no es una expresión de fe, sino es una práctica concreta. Y si es cierto que estos empresarios son defensores de derechos humanos y se están acercando a las instituciones de derechos humanos, que piensen en los trabajadores, también en las trabajadoras. Es vital el aumento del salario mínimo acá en el país, la no oposición a la implementación de las salas cunas que se ha venido postergando, entre otros casos, Herminia. Disculpe que me he prolongado mucho. Creo que se ha explicado bastante la pregunta que se formuló. Licenciado Baños, FESPAD, al igual que otras organizaciones de sociedad civil, han señalado cómo en los últimos meses se ha atentado contra la institucionalidad del país. ¿A qué considera usted que le está apostando este gobierno con la demostración constante de irrespeto a la Constitución? Bueno, ciertamente hay expresiones concretas y muy variadas de debilitamiento institucional. Las instituciones que se ponen al servicio de intereses de grupo en particular y no de la colectividad, como lo plantea la institución. Ya he dicho de que todas las instituciones estatales tienen una razón de ser, se crean porque se detecta una necesidad de su creación y debe de cumplir con el marco regulatorio. Aquí estamos hablando de todas las instituciones estatales, los 3 órganos fundamentales de gobierno, pero también las instituciones independientes, que son sumamente importantes. Pero en el tema de transparencia, por ejemplo, las instituciones que se han creado para atender el tema del acceso a la información pública, el tema de la participación ciudadana en las cosas públicas, hemos visto un retroceso. Y voy a citar ejemplos, y por eso decía que no solo en el órgano ejecutivo. Ya me referí a que ha habido una recomposición que ha debilitado el acceso a la información pública, los mecanismos también que no se han facilitado para que la ciudadanía pueda rápida y oportunamente acceder a información que se solicita, y la ley de acceso a la información pública plantea los mecanismos, plantea también los requisitos que son o deberían de ser sumamente fáciles, pero aquí se le entorpece a la ciudadanía para que pueda acceder a esa información pública. La misma ley también otorga y clasifica los tipos de información. No hay necesidad de que intermedie una petición de los ciudadanos para obtener cierta información. Es obligación de que la información pública se cuelgue en los portales de transparencia, que por cierto han sido anulados en algunos casos. No hay esa facilidad desde las instituciones públicas. Hay otras instituciones que no son del órgano ejecutivo que también han retrocedido en la facilitación de los mecanismos de obtención de información. Me quiero referir a la unidad de probidad de la Corte Suprema de Justicia, que la ciudadanía demanda mucha más diligencia, más oportunidad, más efectividad de esa institución. El Tribunal de Ética Gubernamental también. Está también la Corte de Cuentas de la República, que históricamente ha sido muy cuestionada, pero en el marco de lo que va esta administración de gobierno ha sido atacada, porque ha habido intentos de ejercicio de trabajo independiente, como lo debe de ser, y que parece ser que no ha sido conveniente para el gobierno, y por eso se le ha tratado de atacar. Lo mismo ha ocurrido con el
Instituto de Acceso a la Información Pública. Traía una trayectoria desde su fundación bastante independiente, bastante satisfactorio el trabajo que venía realizando el instituto. La instalación de la institucionalidad fue importante, el cumplimiento de la ley, el establecimiento de los mecanismos, la apertura de la participación ciudadana era sumamente importante, la cultura, eso era sumamente importante, empujar una cultura ciudadana y que utilizara los mecanismos que provee la ley y la institucionalidad en materia de acceso a la información pública, pero eso se ha retrocedido. Y las decisiones que se están tomando al interior del Instituto de Acceso a la Información Pública, y nos parece, con una alta influencia desde Casa Presidencial, representa un retroceso. Entonces acá se busca como premiar aquellas instituciones que no le resultan incómodas al Ejecutivo, pero se castiga a aquellas que sí lo son, y se ataca con cosas que hemos visto. Por ejemplo, el Instituto de Acceso a la Información Pública, desde que se nombró el actual presidente, le aumenta, o al menos tiene la proyección de aumento de presupuesto para el próximo año. Pero a la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, que ha estado bajo un ataque constante del órgano ejecutivo, se le reduce la asignación presupuestaria, como tratando de acorralar el trabajo importante que hace esa institución en el marco de la protección de los derechos humanos. Igualmente, eso ha sufrido la Asamblea Legislativa, que en el marco de la pandemia tuvo una sobreproducción de normativa jurídica que trataba de regular la administración y la gestión de la pandemia, pero que no era del interés o del agrado del Ejecutivo, y venían los vetos, ¿verdad?, de las leyes, pero también venían algunas acciones administrativas, como no depositarles la asignación que corresponde de su presupuesto para salarios. Igualmente existían otras amenazas para otros órganos del Estado de reducir el presupuesto o no dárselos oportunamente para tratar de frenar el intento de un ejercicio independiente. Y otro órgano fundamental que no he mencionado es la Fiscalía General de la República, ¿no?, que ha tenido, nos parece como FEPAD, un rol que no ha sido el adecuado, no ha estado a la altura. Ha tenido algunos intentos, algunas manifestaciones, pero la Fiscalía General de la República, creo que el estándar que ha estado jugando ha estado muy bajo de la expectativa que la realidad concreta del país demandaba y demanda. Licenciado Baños, también quisiéramos conocer su opinión respecto a la visita que hiciera el día de ayer el presidente de la República a la zona de El Mozote, donde, entre otras cosas, habría dicho que a él le daba rabia cómo el tema del Mozote, la masacre, ha sido utilizada con fines políticos, electorales y además con lo que se ha querido buscar réditos económicos. Y de manera puntual acusaba tanto al titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos, Apolonio Tovar, como al ex procurador David Morales de estarse lucrando de las víctimas y de vivir del caso. Quisiéramos conocer sus reacciones en torno a estos señalamientos que hiciera ayer el presidente Bukele. Bueno, licenciada Funes, el presidente, como es costumbre, en sus intervenciones prolongadas, las utiliza para atacar lo que él considera adversario, sean estas instituciones públicas, privadas, no gubernamentales, y también a personas naturales, ¿verdad? Es, creo que, extraordinario que un presidente con el talante que debe de tener como tal ataque a un ciudadano en su carácter personal. Yo creo que cuando se acaban los argumentos, vienen las ofensas, ¿verdad?, y los ataques personales. Yo creo que eso es lo menos que debería de ser un presidente de la República. Y con todo el respeto que me merece el presidente de la República y todos los funcionarios del sector público, quiero hacer unas valoraciones sobre esto que usted me pregunta. Creemos que lo que hace el presidente, no solo lo de ayer en El Mozote, es un espectáculo itinerante que viene haciendo desde que inició el gobierno, su administración de gobierno. Lo hemos visto en el marco de la pandemia, lo vimos
en el Puerto de la Libertad, con el cerco militarizado, lo vimos en San Francisco Gotera, lo vimos en Chalchuapa, en Corinto, en San Miguel, lo hemos visto también acá en San Salvador, con esos montajes que tienen un guión, que tienen una estrategia comunicacional, y creo que ayer le tocó al Mozote recibir ese espectáculo, que también tiene o nos parece, pues tiene un componente dentro de la campaña electoral que no ha empezado oficialmente, pero que ya se está desarrollando en el país, con el agravante de estar utilizando fondos públicos, que también lo prohíben las leyes nacionales, ¿no? Hay que recordar, porque no hay que ser desmemoriado, que hace más de un año, cuando él estaba empezando su administración de gobierno, el presidente recibió a las víctimas y sus familiares del Mozote en casa presidencial. Ahí les prometió cumplir con lo que manda la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero hasta el momento no ha hecho nada, como igual no lo ha hecho con otras promesas que ha hecho, ¿no? Ayer creo que dijo, si no escuché mal, de que va a convertir el Mozote como a una de las ciudades más grandes de Latinoamérica, creo que así lo dijo. Bueno, ese cliché, porque también el presidente es de muchos clichés, de muchas frases bonitas, construidas y que se explotan mediáticamente, lo hemos escuchado con el Hospital de Salvador, ¿verdad? El hospital más grande de Latinoamérica. Yo no tengo que explicar qué es lo que está ahorita el Hospital de Salvador, ahí está, el monumento es, y hay otros ejemplos. Si eso es lo que va a hacer del Mozote, bueno, la gente del Mozote tiene que saber por dónde va la cuestión, pero preguntémonos qué ha hecho después del año y medio, después de la visita, de haberlo recibido ahí en casa presidencial. Lo que ha hecho es impedir que el proceso judicial se ventile. El caso del Mozote, que está considerado como un caso de lesa humanidad, ¿verdad? Y él ha impedido, porque él es el presidente, pero también es comandante general de las Fuerzas Armadas, obstaculizó el trabajo del juez de la causa. Eso es lo que ha hecho el presidente americano, y esa sentencia es clara y específica en lo que el Estado tiene que cumplir, independientemente que él haya tenido 4 meses desde que nació, cuando ocurrió la masacre de Mozote. Eso es un argumento, pero sumamente falaz. La investidura del presidente le obliga a cumplir con la sentencia y con otras obligaciones que tiene el Estado. La segunda obligación es lo que como presidente debe hacer con todos los habitantes actuales del Mozote. Repito, la primera obligación es cumplir con la sentencia de la Corte Interamericana, y eso también tiene beneficiarios específicos. No son todos los habitantes del Mozote, sino que las víctimas, sus familiares, que están claramente identificados. Pero la segunda obligación es lo que como presidente debe hacer con todos los habitantes actuales del Mozote, pero no solo con los habitantes del Mozote, sino con todos los habitantes del país. Pues no hay que confundir las cosas. Es pues lo que tiene que hacer con toda la población, llevar educación de calidad para todos los salvadoreños. Implica infraestructura, y no solo escuelas, sino que también infraestructura tecnológica, como la que ha mencionado, agua, reparar las calles, salud pública, puestos de policía, condiciones para mejorar la agricultura. Todo eso es una obligación de él como funcionario para todo el país, por supuesto que también para la gente del Mozote, pero no debe de mezclar. Y tiene la primera obligación de darle cumplimiento a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. También, bueno, como él planteó muchas cosas que me parece que no son tan ciertas, pero que se repiten tanto por los medios de comunicación y por la estrategia comunicacional que tiene, que mucha gente se lo cree, ¿verdad? Pero, bueno, ciertamente los gobiernos anteriores no pudieron cumplir a cabalidad con lo que mandaba la sentencia, tuvieron serias retrancas también para dar satisfacción y cumplimiento a esa sentencia. Pero él ha dicho que el Mozote está en pleno abandono. Primero hay que reconocer que la gente del Mozote tiene capacidad organizativa, capacidad de gestión, que tuvieron una capacidad de resiliencia después de esa masacre de lesa humanidad y reconstruyeron el Mozote. Pero también los gobiernos han contribuido, y hay que decirlo,
justamente donde él estuvo ayer, también el Centro Educativo El Mozote, el instituto, eso se dejó construido el gobierno anterior, la clínica de salud también con ambulancia, lo hizo el gobierno anterior, No es cierto de que no se ha atendido, faltó mucho por hacer, ciertamente. Y en relación a los ataques, que me disculpe, pero a las personas que mencionó, que es el señor Procurador para la Defensa de los Derechos Humanos, y al licenciado David Morales, ¿dónde está el dinero que él dice que se han lucrado? ¿Dónde está? Que lo pruebe. No es así, es una falacia muy, muy cierta. Entonces, digo, y cierro con esto, es parte del show itinerante que lamentablemente se está haciendo desde Casa Presidencial en plena campaña electoral, con recursos estatales, que es un agravante, y mintiendo, ¿verdad? Mintiendo. Ojalá que la gente del Mozote le dé seguimiento a las promesas que les hizo hace más de año y medio en Casa Presidencial y que las ha ratificado hoy con esa visita. Y hay que cumplirle, porque él dijo, creo que dijo que iba a construir un cubo. Mire, nosotros estamos tratando de darle seguimiento a lo que hace el gobierno porque nos interesa que se satisfagan los derechos de la población. Uno de los temas insignia del gobierno es el cubo como parte del trabajo de prevención. Ahorita el único cubo que está funcionando es el de la colonia Iberia, que ese se instaló antes de que él iniciara el gobierno. El cubo de la Iberia acá en San Salvador funciona desde hace 3 años, pero también en buena medida por la capacidad organizativa de la comunidad de Iberia, del padre Pepe, que está ahí desde hace muchos años y que ha trabajado con muchos gobiernos el padre Pepe. No es un resultado de este gobierno. Bueno. Y otro cubo es el de la Comunidad Emmanuel en Santa Ana, que no lo han podido implementar, pero lo anuncian como que sí. No han podido ni resolver el tema de la legalidad del terreno de la Comunidad Emmanuel en Santa Ana. Licenciado Baños, hemos llegado ya al final de este programa. Nuestra lucha es por la dignidad de las personas, un espacio que hemos tenido acá con la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho FESPAD, y que con este programa estaríamos cerrando el ciclo de estos programas que les hemos llevado, por supuesto, conociendo todo el trabajo que se ha hecho desde la Fundación a través de las diferentes unidades o programas que lo conforman. Gracias, licenciado Baños. Muchas gracias, licenciada Herminia. Va a disculpar que me pasé unos minutos. Ojalá tenga la oportunidad de que me inviten nuevamente en Radio YSUCA. Muy agradecido. No, por supuesto, nosotros sumamente agradecidos, y pues se han dado muchos elementos a efecto de que la población pueda tomarlos en cuenta para que se pueda analizar la realidad que está viviendo el país. Amigos y amigas, vamos a continuar disfrutando de la programación que a esta hora les ofrece YSUCA. Buenos días. FESPAD presentó Nuestra lucha es por la dignidad de las personas. FESPAD, 32 años.